Hoy, en Desde la Sombra, envuelto en una disputa con China sobre las islas Senkaku, la clase gobernante de Japón está sumida en una amnesia colectiva sobre la historia de los crímenes perpetrados por el ejército imperial hasta y durante la Segunda Guerra Mundial. Una cortina de mentiras e engaño está tapando sigilosamente la verdad, mientras Tokio toma medidas para encubrir sus atrocidades. De los libros de texto a los artículos en revistas y libros publicados, el papel de Japón en la Segunda Guerra Mundial está siendo cuidadosamente reescrito. El asunto involucra las relaciones chino-japonesas, pero también a una confrontación más amplia entre China por un lado y Estados Unidos y sus aliados por el otro. ¿Quién aviva las llamas de la disputa? ¿Están China y Japón verdaderamente preparados para un enfrentamiento militar por una roca estéril en el centro del mar oriental de China? ¿Estamos asistiendo a un aumento en las ambiciones imperiales de Japón? Estén atentos, ya que nuestro viaje hoy está lleno de baches. En un minuto hablaremos con Wayne Madsen, un ex oficial de alto rango de NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, y uno de los mayores expertos del mundo sobre el Lejano Oriente. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el renacer del imperialismo japonés. China, Formosa. Es un archipiélago. Sé que es una isla que está a la derecha de Asia, pero no te sé decir vecinos ahora. El mar, ¿no? Corea y Corea. Asiático. El mar. Yo creo que los chinos, 1.250 millones. Pues China. China junto con Japón, ¿no? Taiwán o Shanghái, no sé. China. Entre la India y la China está. ¿Será China? 4. 2 o 3, creo. 3, ¿no? Japón no tiene islas. Wayne, gracias por estar con nosotros. ¿Qué está pasando en el otro lado del mundo entre China y Japón? Bueno, lo que vemos fundamentalmente es que se ha creado un vacío en Asia Oriental. Básicamente, lo que está en juego en muchas de esas disputas sobre estas islas, en su mayor parte inhabitadas, es el descubrimiento de petróleo y gas natural en las zonas que rodean las islas. Pero también hay una animosidad histórica entre China y Japón, entre Japón y Corea del Sur, entre Japón y Rusia, y entre China y la multitud de países del sudeste asiático, a propósito de pequeños atolones y arrecifes en el mar de China meridional. Hay personajes como Shintaro Ishihara, gobernador de la prefectura de Tokio, que hoy por hoy está ocupando todos los focos de atención. Estos tipos extremistas son completamente desconocidos en el occidente, lo que obviamente no los hace menos importantes. Ahora bien, Wayne, ¿en qué medida el rearme japonés, el renacer del neoimperialismo, juega con la postura de Japón sobre las islas Senkaku y el papel que Ishihara está jugando en esta disputa? Sí, Ishihara tiene 80 años y acaba de anunciar la creación de su propio partido político, que está a la extrema derecha de los demoliberales, de los que fue camarada durante muchos años. Ishihara ha escrito también un libro llamado El Japón que puede decir que no. O sea, decir que no a Estados Unidos. Es tan anti-estadounidense como anti-chino. Para él, los días gloriosos fueron cuando Tojo y los generales se aliaron con Adolf Hitler y Benito Mussolini. Es un auténtico fascista japonés. Pero es poderoso. Y tiene un aliado muy importante,
el alcalde de Osaka. El ascenso de la derecha japonesa es muy parecido al ascenso de los ultraderechistas en otros países. Por otra parte, China recuerda muy bien los abusos cometidos contra ella durante la Segunda Guerra Mundial. Déjenme que les recuerdo a ustedes que China nunca ha atacado u ocupado otro país. Quienes defienden a Tibet, por ejemplo, deben comprender que este siempre estuvo bajo soberanía china y que básicamente los chinos ocuparon un territorio que pensaban que era suyo. No puede decirse lo mismo de Japón. China considera todo esto desde un punto de vista histórico y cree que estas islas en litigio deberían haber vuelto a China después de la Segunda Guerra Mundial, pero pasaron a ser controladas por los estadounidenses como parte de la ocupación de Okinawa. Los Estados Unidos se negaron a reconocer la reclamación china y entregaron el control de las islas a Japón, cuando lo devolvieron a Okinawa a principios de los 70. Era parte del plan para romper la alianza entre China y los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Debe tenerse en cuenta que Taiwán también reclama estas mismas islas como parte de China, de modo que se da una situación graciosa porque Taiwán y China se encuentran del mismo lado en contra de Japón a propósito del control de estas islas. Wayne, como aliado de Japón, los Estados Unidos se encuentra en medio de la controversia, les guste o no. ¿Qué políticas han adoptado los Estados Unidos a navegar en estas aguas turbulentas? Estuve en Pekín, hablando con personas muy próximas al presidente chino Hu Jintao, cuando el ministro de Defensa, Leon Panetta, visitó Tokio y Pekín. Fue muy interesante. Panetta les dijo claramente a los japoneses que enfriaran un poco el tema de las islas, y concretamente a gente como Ishihara, que tampoco es un gran amigo de los Estados Unidos, de todas formas. Cuando Panetta fue a China, visitó la Academia de Ingenieros Navales, donde se forman los ingenieros que construirán la futura flota china, la Armada. Fue muy interesante. No visitó ninguna institución japonesa, sino que visitó una institución china, obviamente relacionada con la Armada china. Y estamos viendo que la Armada china controla muy estrechamente estas islas en litigio. Esto fue comprendido por los chinos y por muchos otros observadores extranjeros como una señal de Panetta, en el sentido de que no necesariamente vamos a defender a Japón, si decide entrar en guerra, de acuerdo con el Tratado de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Japón. Japón se quedaría solo si intenta cualquier cosa con esas islas, si se produce una agresión. Así es como lo comprendió mucha gente en China. Pero ahora, se está dando en China un cambio en la presidencia. El presidente Hu Jintao la deja y será reemplazado por el presidente Xi Jinping. Estados Unidos es claramente del lado de Japón. Washington no les tiene miedo a Japón, un país subyugado por estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene miedo de China. ¿De qué manera los Estados Unidos están aprovechando de las hostilidades entre China y Japón en beneficio propio? Preguntamos a nuestro experto. Hay un aspecto interesante de lo que está pasando internamente en China. Los mismos que lograron derrocar a los gobiernos de Ucrania, Georgia, Kirguistán y en otros países, George Soros, Gene Sharp, y sus estratagemas de manifestaciones callejeras y revoluciones ligeras previas al derrocamiento. China no permitirá que se dé este tipo de situación. Lo que pretenden en China es que un miembro del Politburó tome el poder y ayude a esta gente a tomar el control.
Es decir, que les permita tomar el control. Estoy hablando de los Soros, los Rothschild y otros intereses occidentales. Uno de estos individuos podía haber sido Bo Xilai, el alcalde de Chongqing. Pero por desgracia ha sido purgado. Por desgracia para Soros y los Rothschild. Tenía todo tipo de negocios con empresas relacionadas con Rothschild y con Soros, y con muchas empresas canadienses próximas a Stephen Harper, el primer ministro. Pero cayó en desgracia. Su mujer, Gu Kai-lai, fue condenada por el asesinato de un hombre de negocios británico, el señor Haywood. Y su hijo está refugiado con la misma gente que rodeaba a Soros en Cambridge, Massachusetts. Bo Xilai pedía la restauración de los principios de Mao Zedong. Es evidente cuando vas a Pekín que la única huella que queda de Mao Zedong es su mausoleo en la plaza de Tiananmen y su retrato que adorna la puerta de Tiananmen. Aparte de eso, China es fundamentalmente un país capitalista. Muy inteligentemente, Bo Xilai intentaba recuperar los temas de Mao, la Revolución Roja, aunque no roja del todo, sino una revolución roja dictada por George Soros y su pandilla de instigadores de democracia a través de revoluciones de color. Pero aquello fracasó y el nuevo gobierno que va a tomar posesión en China está muy al tanto de las intenciones de Soros con Bo Xilai y su esposa. Oye, perdón, sigue por favor. Ha tenido ya un par de tropiezos. Su revolución naranja fue detenida en Ucrania y su hombre en Georgia, Saakashvili, ha sido prácticamente expulsado del poder por un gobierno mucho más alineado con Rusia que el anterior. Así que ha tenido reveses. Pero Soros, por supuesto, colabora estrechamente con la CIA, mediante la ONG National Endowment for Democracy y la Fundación de Estados Unidos para el Desarrollo Nacional. Se implicaron mucho en la tentativa de llevar a Bo Xilai a la cumbre, no solo hasta el Politburó, sino que llegara a ser el próximo líder del Partido Comunista Chino. La Fundación Nacional para la Democracia forma parte de un programa altamente secreto con un claro objetivo: minar cualquier gobierno del mundo cuyos intereses no coinciden con los amplios intereses públicos del gobierno de Estados Unidos.